Para finalizar la lección 1, vamos a ver, quiero ver, esta parte ya la vimos, sobre nuestra Biblia, como la más común de nosotras, ¿verdad? La Reina Valera, 1960 es la versión como más popular en el mundo del cristianismo evangélico. No significa que estén mal las demás, ¿verdad? Pero ya estuvimos viendo parte de esa parte de eso. Otro dato interesante es sobre la Septuaginta. La Septuaginta, también llamada como LXX, en número romano ese viene siendo como 70, fue una recopilación en griego koiné de los textos hebreos y arameos del Tanaj o Biblia hebrea. O sea que esa Biblia hebrea que tenían en rollos y todo, que estaba tanto en hebreo como en arameo, fue traducido al griego koiné, dado que en ese tiempo prácticamente estaba siendo helenizado todo el mundo, ¿verdad? Conocido en ese tiempo. Entonces la lengua principal era el griego, koiné. Entonces, bueno, hay una historia ahí que tiene que ver con eso. Fue la primera traducción de la Torá o Pentateuco judío, o sea, los primeros 5 libros de la Biblia, del Antiguo Testamento. Esos fueron traducidos y así empezó. Más adelante se le fueron sumando otras traducciones, como por ejemplo los profetas anteriores y posteriores, o sea, todo lo que conocemos como el Antiguo Testamento, además de otros libros. Ahí creo que pusieron una versión del libro de Enoch, algunos libros apócrifos, que si bien no fueron como considerados inspirados por el judaísmo, pero sin embargo, esta versión, esta Septuaginta fue una solicitud expresa de el rey, se puede decir, de Egipto. O sea que al final, pues, no fue que, o sea, los que fueron a traducir estos judíos llegaron a colaborar y hacer ese trabajo, ¿verdad? Pero no significa que todos los libros de la Septuaginta eran inspirados, ¿verdad? Obviamente ahí eh, ellos sabían más que nadie quiénes eran los libros inspirados. Y bueno, esto fue traducido durante el año 280 a.C. al 100 a.C. aproximadamente. Esta Septuaginta, bueno, la historia dice que fue traducido en la ciudad de Alejandría, en Egipto, para la biblioteca de Alejandría, que esta fue una de las bibliotecas más grandes del mundo antiguo y muy importantes. Fue solicitado por el rey de Egipto, Ptolomeo II, Filadelfo, al sumo sacerdote Eleazar en ese tiempo. O sea que fue en el periodo intertestamentario, 400 años aproximadamente antes de la venida del Señor Jesucristo. Bueno, no fue 400 exacto, ¿verdad? Fue en ese lapso de tiempo que mencioné anteriormente, pero en ese periodo intertestamentario fue que fue esa traducción. Fueron aproximadamente 72 eruditos de Israel. Se dice, según un escrito, no puedo decir que es leyenda porque tiene evidencias de que fue así, fueron 6 israelitas de cada tribu que fueron para traducirlo, en teoría, ¿verdad? Porque acordémonos que Israel fue dividido en los tiempos bueno, posteriormente de Salomón, en los tiempos de Roboam, el hijo de Salomón. Entonces se convirtió en el reino del norte, el reino del sur. Más adelante, Israel, el reino del norte, fue llevado cautivo por los asirios. Y ahí, pues, de alguna forma, pues, perdieron un poco su identidad, su cultura. Y de ribete, o sea, vienen los babilonios y, pues, ellos también, ¿verdad? Hacen eso de conquistar y todo, y tenían esa costumbre de culturizarlos de alguna forma con otras cosas. Y bueno, en fin,
hubo un gran cambio en el pueblo de Israel y por eso se dice que son las tribus perdidas de Israel, porque hoy en día pues no se sabe con cabalidad dónde es. Hay personas que dicen que los mexicanos son de una tribu, que España, los españoles son otra tribu y no sé qué. La verdad es que no sabemos con certeza. Pueden haber teorías y todo, pero bueno. Se dice que en ese tiempo sí lograron identificar a cada tribu y fueron 6 de cada tribu para completar los 72, pero esto no se sabe a cabalidad. Esto fue traducido en 72 días, o sea, una tarea bastante titánica. Entonces, si se fijan, son números redondos, o sea, no sé, o sea, hasta cierto punto no se sabe con certeza si esa historia fue real o no. Lo que sí, pues el nombre viene de ese redondeo que se hizo de esos 72 eruditos, por eso se le llama la versión Septuaginta o de los 70. Esta información se saca de la carta de Aristeas, un documento que ahí está esa historia narrada. Lo único que, como les digo, o sea, esto no es parte de la Biblia, pues, o sea, no podemos decir que es exacta 100% real, ¿verdad? Tal vez hubo algunos cambios, no sé, o algunos detalles, pero que existe, ¿verdad? La Septuaginta fue traducida, fue entregada para la Biblioteca de Alejandría. ¿Y por qué traemos esta versión en el estudio de avance? Porque esta versión fue de gran utilidad para los judíos dispersos, o sea, la diáspora, que solo hablaban el idioma local, o sea, el griego. Acuérdense que ellos fueron helenizados y de alguna forma fueron perdiendo también su idioma. Empezaron a hablar más el griego porque era lo que comúnmente se hablaba. Y varios autores del Nuevo Testamento utilizaban esta Biblia para citar. O sea, que vemos en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en Mateo, que se hace referencia a varios escritos del Antiguo Testamento. Entonces nosotros a veces hacemos la comparación leyendo el texto del Nuevo Testamento con el Antiguo, vemos que no pega muy bien, o sea, no es literalmente exacta a como está en nuestra versión Reina Valera del Antiguo Testamento. Pero la explicación es porque ellos utilizaron la Septuaginta para citar al Antiguo Testamento. Entonces esa traducción, o sea, tiene su razón de ser, ¿verdad? Porque lo tradujeron así en su momento, pero bueno, o sea, el principio, la base es lo mismo, ¿verdad? No hay mucha diferencia, pero sí es una versión un poco diferente. Y más que nosotros le hemos traducido al español, todavía se siente más diferente, ¿verdad? Entonces se convirtió en la Biblia oficial por el cristianismo naciente en ese primer siglo. Sirvió de base para más traducciones, obviamente. Aquí pues les traigo un ejemplo. Aquí en este sitio de Biblia para todos está la versión de la Septuaginta. Y por ejemplo, si leemos Génesis capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. O sea, prácticamente lo mismo, ¿verdad? Pero la tierra estaba desierta e informe. Ahí habría que ver por qué lo tradujeron así. Y tinieblas sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios flotando sobre la faz de las aguas. Interesante que usó la palabra flotando. Pero bien, o sea, si se fijan, pues se entiende de que efectivamente es la Biblia, pues, o sea, lo único con una traducción un poco diferente porque acuérdense que esto se escribió hace un montón de tiempo y lo estamos todavía de griego koiné traduciendo literalmente al español, por eso que lo vemos un poco extraña la traducción, ¿verdad? Pero bueno, esa es básicamente la parte de la lección número 1 del principio número 4. Ahora vamos a entrar a la lección número 2 del principio número 4, el cual se titula Dios. En teología se le conoce como teología propia porque habla propiamente sobre Dios. Entonces, el objetivo es conocer la esencia de Dios, sus atributos, sus nombres, para mejorar su comunión con Él. De alguna forma nosotros somos cristianos, somos hijos de Dios, por ende deberíamos de conocer más de Dios, deberíamos escudriñar más la palabra de Dios para conocerlo más.
Y ahí vamos con el tema de la fe, ¿verdad? De poner nuestra confianza de que la Biblia es la palabra de Dios, por todos los argumentos que hemos visto y por todo lo que hemos estudiado. Entonces, al saber eso, deberíamos nosotros estudiar la palabra para poder conocer mejor a nuestro Dios, y ahí mismo en donde nos enseñan sus atributos, sus nombres, los nombres o títulos que Dios se da a conocer o que se muestran en la Biblia, nos expresa mucho del carácter o personalidad de Dios. Y de esa forma, pues nosotros podemos tener una mejor comunión con Él. Buenas noches, bienvenida, mamá. Hola. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Hola, hijo. Hola. Bueno, continuamos entonces. Como introducción, para conocer a Dios es necesario conocerlo como, y aquí vamos a colocar una lista un poco rápida porque no podemos profundizar mucho en cada uno de estos aspectos, pero poco a poco, a medida pasemos esta lección y la siguiente, pues vamos a adentrarnos un poco más sobre cada punto. Entonces, para conocer a Dios es necesario conocerlo como el Trino Dios. Hay una lección más adelante que habla sobre la Trinidad propiamente, en donde Dios es en 3 personas, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y bueno, también en su naturaleza, también sus atributos, que es lo que vamos a estar estudiando o empezando a estudiar en esta noche, su carácter esencial, sus nombres, que más adelante en otra lección, en la próxima lección lo vamos a estar viendo, sus perfecciones infinitas que vienen de la mano con los atributos. Ahí pues hay teólogos que prefieren mencionar como perfecciones de Dios a mencionar que son atributos. Entonces ahí son dos conceptos que están bien, ¿verdad? De alguna forma mencionar una u otra. A mí me gusta más el término perfección, pero igual son atributos también. Su esencia misma también. Entonces, ¿podemos conocer a Dios? Esa puede ser una pregunta válida que podemos hacernos. Y bueno, vamos a ver los argumentos bíblicos sobre eso, si es posible que nosotros podamos conocer a Dios. Según el apóstol Pablo, en su escrito de Romanos capítulo 1, versículo 19 al 20, dice que sí. Y no solamente nosotros, sino toda la humanidad entera podemos conocer de alguna forma a Dios. Vamos a leer el texto bíblico de Romanos capítulo 1, versículo del 19 al 20. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, lo manifestó, perdón. O sea, ahí nos está dando a entender de que efectivamente Dios se ha manifestado a nosotros. Dice en el versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aquí nos dice claramente de que todo lo que Dios ha creado, todo tiene su marca, o sea, todo tiene su razón de existir, tiene su causa, y la causa final de todo es Dios. O sea, de hecho los científicos no pueden dar explicaciones sobre cómo se creó todo el universo, ¿verdad? Ellos dicen, hay unos que dicen que el Big Bang y todo eso, pero ¿quién generó el Big Bang? ¿Cómo fue que apareció todo eso? ¿Cómo fue que se accionó el Big Bang? ¿O cómo fue que pasaron las cosas? Siempre hay una causa final que no hay otra explicación sino un ser superior, que en este caso es Dios. Y todo lo que existe en este mundo tiene un diseño inteligente. Todo está perfectamente alineado. El sol y la luna, vemos que ellos, pues ahí están en los cielos, están en una distancia perfecta. Nosotros estamos en una distancia perfecta para que pueda haber vida. Si nos vamos a lo microscópico, perdón, podemos ver que todo tiene su forma de ser, su sistema. Cada cosita, átomo, tiene su complejidad. Y eso no pudo haber salido de la nada, porque de la nada nada sale, ¿verdad? Entonces, sí, todo es maravilloso,
vemos nosotros los paisajes, todo lo que nos rodea. No puede ser casualidad, y no solo nosotros también somos tan complejos, nuestro cuerpo es tan perfecto, y todo lo que podamos ver en este mundo nos da esa evidencia de que Dios existe, que es un ser superior, que ha creado todo con propósito, con un diseño inteligente, y no se lo podemos atribuir a millones de años de evolución, sino que simplemente es Dios, pues. No puede ser otra razón. Entonces, de hecho, en teología se le conoce como la revelación natural o general, en donde por todo lo que está creado, por todo lo creado, pues Dios se manifiesta y nos da esa revelación de que existe. No la suficiente como para que alguien pueda ser salvo, pero sí lo suficiente como para saber que existe Dios. Buenas noches, hermano Darío, bienvenido. Buenas noches. Bien, entonces este texto bíblico nos da evidencia de eso, pues entonces nadie puede tener excusas de decir que, no sé, no logramos saber si existe realmente Dios o no. Pues sí, no, nadie puede poner nada de excusa de eso, de que no supo que existía Dios, porque toda la creación nos muestra sobre Él. Según la Biblia misma, que también Romanos es parte de la Biblia, pero leemos en 1 Corintios capítulo 2, versículo del 11 al 14, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Independientemente si consideramos que el ser humano es tripartito, o sea, alma, cuerpo, espíritu, o si es bipartito, alma y cuerpo, que el alma es como un sinónimo de espíritu en esa corriente de pensamiento. Lo que sí nos queda claro es que el espíritu del hombre efectivamente conoce quién es el hombre, o sea, mi espíritu pues me conoce a mí, y el espíritu del hombre en general pues obviamente sabe quién es el hombre, sabe las cosas del hombre. Entonces, haciendo esa comparación o ese símil, dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Entonces, dice el versículo 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y esto lo leímos en la lección anterior, me parece, o a la anterior, del anterior. Retomando la parte de la inspiración divina del Nuevo Testamento. En este caso, el apóstol Pablo, como apóstol llamado por el Señor Jesucristo, los escritos de Pablo fue autoridad, fue inspirado, por eso es que lo tenemos en el Nuevo Testamento. Y efectivamente, él no hablaba con sabiduría humana, sino que el Espíritu Santo, pues, hacía de que él podía hablar conforme o enseñar conforme al Espíritu, conforme a lo que Dios quería que fuera revelado para nosotros, acomodando lo que es espiritual. Las cosas que son de este mundo, pues, se interpretan por medio de nuestra lógica, lo que nosotros, pues, nuestros sentidos nos dictan, pero lo espiritual solo se puede discernir de forma espiritual. Por ende, el ser humano, la persona, si no tiene una relación con Dios, muy difícilmente va a poder comprender. O sea, si no es un hijo de Dios, si no es salvo, pues muy probablemente va a ser totalmente difícil que pueda comprender las cosas espirituales. Dice el versículo 14, pero el hombre natural, que viene siendo la persona sin Cristo, ¿verdad? El no creyente, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. O sea, porque no tiene el Espíritu Santo. No puede discernir los aspectos espirituales, porque para él son locura
Y de hecho eso nos pasa seguido, ¿verdad? Que muchas personas nos miran a nosotros, los cristianos, como fanáticos, como personas que no tienen criterio, que, no sé, que creen en cuentos de hadas y cosas así, ¿verdad? Hay personas que se creen muy intelectuales pensando de esa forma. Más, pues sí, vamos con el Big Bang de nuevo, ¿verdad? O sea, creo que es necesario tener mucho más fe, creer de que todo esto se ha formado por medio de la evolución, a que pensar de que un ser superior divino fue el que creó todas las cosas de forma inteligente. O sea, creo que es más difícil, o sea, es más difícil tener esa fe puesta en la evolución, ¿verdad? O en esos cientos de miles de millones de años, ¿verdad? Para que suceda una cadena de acontecimientos para que lleguemos hasta este punto de nuestra existencia. Siento que es demasiado, no sé, es mucho más fácil creer en Dios y tener la fe puesta en que Dios fue que creó todo. Pero bueno, para ellos, los que no son creyentes, es locura todo esto, ¿verdad? Lo que estamos haciendo ahorita. Y dice, y no las puede entender. O sea, está cegado los ojos de las personas que el hombre natural en sí, porque se han de discernir espiritualmente. Bien, ahí tenemos claramente esa parte donde la Biblia pues nos enseña de que la única forma en que podemos conocer a Dios, porque tal vez hay gente que conoce a Dios, o sea, dice existe Dios, ¿verdad? Sí, es cierto. Y así como dijo Santiago, me parece, en su libro, eh, que los demonios creen y tiemblan, pero no significa por eso que van a ser salvos. Entonces, para ser salvos necesitan nacer de nuevo, recibir al Espíritu Santo y bueno, y de esa forma se puede discernir lo espiritual. Luego tenemos lo que dice la Biblia al respecto también, continuando con las escrituras. Sostienen que la creación señala que hay Dios. Eso lo podemos ver en el clásico texto de Salmos, capítulo 19, del 1 al 4, los versículos los voy a leer. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y bueno, y el salmo continúa. Ahí podemos ver que los cielos y todo lo que está en la creación, pues habla de la gloria de Dios. Todo eso es increíble. Nosotros vemos los cielos y vemos un montón de estrellas. Se dice que hay miles de millones y pues nosotros nos abruma todo eso, pues al verlo. Eh, y dice que emite palabra a otro día, o sea que de alguna forma, sin lenguaje, sin palabras, sin una voz audible que nos diga, aquí estoy como Dios para ustedes. Sin embargo, toda la creación nos habla, nos grita, nos dice que ahí está Dios, que todo lo que vemos no es casualidad, ¿verdad? No es por arte de las casualidades, de, no sé, o sea, que existen, o sea, no es una probabilidad de una en un millón, de millones, sino que ese es Dios que se está manifestando por medio de la creación. Bueno, y eso es la parte de ese salmo que queríamos retomar en esta parte. ¿Cómo prueba la Biblia que sobre la existencia de Dios? La Biblia en sí no es que intente demostrar la existencia de Dios, sino que lo asegura. Ahí lo podemos ver en Isaías, capítulo 44, versículo 6. Uno de tantos, ¿verdad? Porque realmente desde el Génesis podemos ver tajantemente, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí no está tratando de justificar o evidenciar, no sé, o explicar quién es Dios, ¿verdad? Sino que simplemente Dios partió desde ahí, ¿verdad? Empezó a crear y ya, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y es así, pues, porque es así, no necesitamos tanta evidencia para saber que Dios existe. Isaías 44:6 dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor,
probablemente la segunda persona de la Trinidad. Jehová de los ejércitos dice, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Al mencionar de que es el primero y el postrero, está dando a entender que Él es Dios. En Él nosotros somos y nos movemos, como dice el apóstol Pablo en un texto bíblico. Y pues no hay Dios realmente fuera de Él. Él es el único, soberano, todopoderoso Dios que hizo los cielos y la tierra y todo, ¿verdad? Entonces ahí el texto nos enseña eso, de que realmente Dios es Dios y todo lo que existe pues es de Él, fue hecho por Él y para Él. Y por eso es que merece toda la gloria y la honra. Nosotros pues deberíamos alabarlo y adorarlo por lo que Él es. Él es Dios. Bueno, luego dice, ¿es posible ver a Dios cara a cara? Ahí hay ciertas controversias, ¿verdad? Porque hay textos bíblicos en donde dice claramente que a Dios nadie le ha visto jamás. Y el que mira a Dios, pues muere. Pero aquí habría que ver el texto bíblico en específico al que nos referimos, porque tal vez hay algunos versículos, por ejemplo, ese acontecimiento donde Moisés estaba viendo la zarza ardiente que no se consumía. Ahí de alguna forma vio una manifestación de Dios, en este caso del ángel de Jehová, en la zarza. Entonces, de alguna forma ahí se puede ver que hubo una interacción, un acercamiento directo entre Moisés y Dios. Aunque también podemos nosotros ver de que el Señor Jesucristo es quien ha dado a conocer al Padre. Y como segunda persona de la Trinidad en el Antiguo Testamento, muy probablemente algún texto bíblico que habla de que, por ejemplo, hay otra parte donde dice que Moisés veía a Dios cara a cara, probablemente hace referencia que como que era un amigo, hace referencia probablemente de esa participación de la segunda persona de la Trinidad. O simplemente podríamos decir que es un decir, una forma de dar a entender de que Moisés pasaba mucho tiempo con Dios y era como un amigo para él, o sea, alguien con quien podía estar muy familiarizado y donde podía conversar con confianza. Entonces las Sagradas Escrituras se encuentran con frecuencia con la expresión ver a Dios cara a cara. Vamos a leer algunos textos bíblicos. Por ejemplo, Génesis capítulo 32, versículo 30. Dice, y llamó Jehová el nombre de aquel lugar Peniel. Esto es el rostro de Dios, la parte donde vamos a leer. Porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Bien, ese es el contexto donde Jacob estaba peleando con el ángel de Jehová, que es Dios, segunda persona de la Trinidad. Y pues, bueno, así le puso el nombre al lugar, Peniel, y ahí podemos ver que vio a Dios cara a cara. Entonces, ahí literalmente, ¿verdad? Estaba peleando con el ángel. O sea, vamos a ver Génesis 32, solo para tener un mejor contexto. Reina Valera. Aquí está, y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres, y así. El versículo 24 de ese mismo capítulo, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, y no es que no pudiera realmente, ¿verdad? Sino que, pues sí, era parte de esa situación, ¿verdad? Tocó porque era Dios, o sea, es Dios, o sea, para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? Entonces, pero un significado tenía eso, porque después cambió de nombre Jacob a Israel. ¿Quién es Israel verdadero? El Señor Jesús. Entonces, por ahí, pero no nos vamos a meter mucho en eso, ¿verdad? Tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices.
Y el varón le dijo, ¿cuál es su nombre? Y él respondió, Jacob. El varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios, o sea, no estaba luchando con un ángel cualquiera, ¿verdad? Sino con Dios y con los hombres, y has vencido. Y eso ya tiene un significado profético en Cristo Jesús, ¿verdad? Pero bueno, entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y ahí está el texto que acabamos de leer, ¿verdad? Quiero ver. Bueno, esa era la parte que quería como rescatar. Entonces sí, Jacob pues vio a Dios cara a cara. No solamente lo vio, ¿verdad? Sino que peleó con él de una forma pues que obviamente tenía un significado, ¿verdad? Profético, algo que habría que interpretar, porque obviamente ¿quién puede luchar con Dios y salir librado, ¿verdad? Vamos con otro texto bíblico, Éxodo capítulo 33, versículo 11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como hablaba cualquiera a su compañero. Ahí podemos ver esa cercanía, esa confianza que hay entre Jehová y Moisés. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Otro texto bíblico, Números capítulo 14, versículo 14. Dice, y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube y de noche en columna de fuego. El contexto es de que enviaron a los espías a ver lo de la tierra prometida, y bueno, y ellos se desilusionaron, vieron que habían gigantes y todo, ¿verdad? Y estaban pensando hacer un complot de asignar a alguien como su líder y bueno, ellos estaban así de rebeldes contra lo que había dicho Dios, ¿verdad? A ellos. Y en ese contexto, pues ahí se menciona esta parte. Aquí pues podemos ver que dice, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos y que de día ibas delante de ellos. O sea, Dios iba con ellos, manifestándose por medio de esa columna de nube en el día. ¿Por qué? Porque en el desierto pues hace mucho calor, entonces me imagino que esa nube, aparte que les daba sombra, ha de haber sido una nube fresca, no sé, con hielo, no sé, algo de tal manera que ellos pues pudieran ir bien, sin ningún problema, con un clima agradable, no sé. Y de noche en una columna de fuego. Acordémonos que en el desierto es extremo las temperaturas, tanto de día como de noche, entonces en la noche eres muy helado, muy frío. Entonces esa columna de fuego les daba de alguna forma calor, cuidando Dios de su pueblo en todo ese trayecto, en toda esa travesía. Entonces de esa forma, pues, Dios estaba con ellos. Ahí podemos ver de que también se menciona la frase que cara a cara aparecías tú, oh Jehová. ¿Por qué? Porque estaba la nube sobre ellos. Entonces, de esa forma, pues un poco poética, pues se puede ver de que sí, cara a cara estaba Dios con ellos. Creo que hay otro texto bíblico. Deuteronomio capítulo 5, versículo 4. Dice, cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Otra forma poética en donde se puede ver la presencia de Dios y esa cercanía que tuvo con su pueblo en ese monte cuando había un montón de fuego y todo eso, ¿verdad? Bien. Ahora vamos a ver, o sea que en pocas palabras, efectivamente podemos ver esas evidencias de la manifestación de Dios al pueblo y que les era posible poder conocer a Dios en ese tiempo con esas visiones, con esas señales, esos prodigios. Y hoy en día nosotros lo que tenemos es la revelación completa, la Biblia, en donde podemos nosotros ver
y conocer mejor la existencia o conocer mejor a Dios como tal. Obviamente Dios sigue trabajando, hace milagros, etcétera, pero tenemos la revelación completa. No es necesario que veamos una gran luz en el cielo y que pase algo magnífico, ¿verdad? Algo sobrenatural, porque realmente somos dichosos al tener la revelación completa, lo que Dios ha querido dar a la humanidad, bueno, en este tiempo, ¿verdad? Veamos un poco entonces los atributos de Dios, entendiendo por atributo de Dios a toda perfección característica de Dios que la Santa Biblia nos presenta como perteneciente al ser divino y capaz de ser manifestada a nosotros. Bien, entonces, en ese sentido, estas perfecciones conjuntamente y sin división constituyen la plenitud de Dios. A eso se le conoce como la simplicidad de Dios en teología. O sea, ¿cómo es eso? Que Dios es simple. De alguna forma sí, porque Dios es el conjunto de sus perfecciones, no partes de esas perfecciones, sino el conjunto. Es pleno en sus perfecciones. O sea, por poner un ejemplo, Dios no es que tenga amor, sino que Dios es amor. Y no es que solo sea amor, que tenga una parte de amor, otra parte de justicia. Él es pleno en todas sus perfecciones. Por eso es que de alguna forma es simple, según la teología, ¿verdad? Entonces es el conjunto de sus perfecciones sin división. Job capítulo 11 lo muestra un poco esa parte, del versículos del 7 al 9. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Y vemos la palabra de perfección. Es más alta que los cielos, ¿qué harás? Es más profunda que el Seol, ¿cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Ahí pues estaba mostrando Dios su grandeza, su inmensidad, su soberanía, con cosas que Job de alguna forma conocía, ¿verdad? Los cielos, pues él tenía una concepción de qué era el cielo, aunque ahí lo menciona en plural. Entonces probablemente no solamente era el cielo que él podía ver, sino era el espacio y más allá del espacio el tercer cielo donde habita Dios. Y bueno, y el Sheol o el Seol se decía que era debajo de la tierra, ¿verdad? Pero poner un nombre, pero realmente el Seol es un lugar espiritual, no es algo físico, no tiene unas coordenadas específicas donde está en medio de la tierra, digamos, ¿verdad? Entonces, con eso está dando a entender de que efectivamente, o sea, ¿cómo vamos a nosotros realmente ponernos a la par de Dios? Es imposible, Él es el Todopoderoso, Él es perfecto en todos sus atributos. Los atributos de Dios. Vamos a continuar. ¿Para qué aprender sobre las perfecciones o atributos de Dios? Esa es una pregunta que nos podemos hacer, pero es bastante obvia. De alguna forma la respuesta, somos cristianos, ¿verdad? Deberíamos de saber, pero aquí en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, nos da un argumento muy sólido, muy importante. Dice, mas vosotros sois linaje escogido. O sea, Dios nos escogió para que podamos tener un linaje, para que podamos ser parte de ese linaje de Dios. Real sacerdocio, o sea, somos un reino de sacerdotes, nación santa, apartados nosotros para Él, pueblo adquirido por Dios por medio de el Señor Jesús, que pagó el precio por nuestros pecados para que podamos ser parte de la familia de Dios. Y dice la razón, ¿verdad? ¿Por qué nosotros fuimos elegidos? ¿Por qué somos el pueblo de Dios? Para que anunciéis las virtudes. Y esa palabra virtud, pues ahí podemos ponerle perfecciones, atributos, lo que es Dios. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El que nos llevó, pues, de esa sombra de muerte, el que nos trajo de muerte a vida, pues nos dice que tenemos que anunciar sus virtudes. Y bueno, ese es suficiente argumento como para que podamos estudiar los atributos y compartirlos con otros.
Sus virtudes no son añadiduras a su ser, como lo había mencionado anteriormente. Su ser es la plenitud. En teología se le conoce como pleroma, también en la Biblia está esa palabra por ahí, en griego. Entonces su ser es la plenitud de sus virtudes. Una forma de clasificar estos atributos puede ser de esta forma, como atributos comunicables, también conocidos como absolutos, y atributos o perfecciones comunicables, también llamados morales. Entonces, los no comunicables o absolutos son los que no podemos nosotros experimentar, sino que son propios de Dios, como su soberanía, su eternidad, omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia, etcétera. Eso pues es propiamente de Dios y no hay ángeles, no hay demonios que tengan esos atributos. Es como Satanás, ¿verdad? Satanás es un ángel caído sumamente poderoso, no hay que, pues sí, verlo como que no, ¿verdad? O sea, sí es poderoso, es muy inteligente, etcétera, etcétera, pero no es que pueda estar en varias partes al mismo tiempo, no tiene esa omnipresencia. No es que pueda hacer cualquier cosa, de él depende de la soberanía de Dios, o sea, porque al final, pues, Dios es soberano y tiene control sobre todas las cosas, no es omnipotente. Y así, ¿verdad? Mucho menos nosotros, ¿verdad? Nosotros no tenemos control de absolutamente casi nada, ¿verdad? No podemos controlar nuestra altura, no tenemos control sobre uno de nuestros cabellos, de hacerlo cambiar de color por solo desearlo, no, no es así, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas que nosotros pues no tenemos esa capacidad. Pero también están los atributos comunicables, también llamados morales, en donde sí podemos experimentar esos atributos de Dios, porque nosotros somos a imagen y semejanza de Dios, que si bien por la caída esa imagen fue distorsionada por el pecado, sin embargo, pues nosotros tenemos sentido de justicia, tenemos un sentido de amor, y así, ¿verdad? Esos atributos que son propios de Dios, pues nosotros los podemos experimentar. De hecho, en la sociedad es muy común que todos estemos de acuerdo en esos atributos. Es algo universal, por ejemplo, la justicia. Si nosotros vemos un juicio público muy famoso en el mundo y vemos que el que tiene todas las evidencias de que es culpable, y vemos que lo absuelven, o sea, lo liberan, entonces yo creo que todo el mundo, todos quienes están dando seguimiento a esa situación, pues se indignaría, se sentiría mal porque se está cometiendo una injusticia. Entonces, eso pues nosotros como seres humanos tenemos ese sentido de justicia, aunque a veces cuando se nos aplica a nosotros, pues quisiéramos, pues sí, que misericordia, ¿verdad? O simplemente que se pase por alto la justicia, pero igual, o sea, tenemos ese sentir interno en nosotros de estos atributos de Dios de alguna u otra forma, ¿verdad? Porque somos, pues, creación de Dios a imagen de Él. Aquí hay unos ejemplos, no vamos a ver en detalle cada uno de ellos porque más adelante, pues, se va a explicar algunos de ellos, no podemos verlos todos. Atributos no comunicables o absolutos está la infinitud de Dios, Él es infinito. Es autoexistente, también se le conoce como acidad. Se presentó ante Moisés como para que nombrara o hiciera referencia al pueblo, yo soy el que soy. Entonces ahí vemos su autoexistencia, su eternidad también. Él es eterno, no tiene principio, no tiene fin, habita en la eternidad. Su inmutabilidad, o sea que Él no cambia, es el mismo ayer, hoy y siempre, mañana. Por eso es que, bueno, hay personas que piensan que Dios desde el Antiguo Testamento era diferente al Dios del Nuevo Testamento, pero no, realmente no es así. Dios no cambia, Él ha sido siempre, es igual siempre. El conjunto de esas perfecciones plenas, eso es Dios. Él es Dios.
Omnipresencia, otro atributo no comunicable que está en todas partes. Inmensidad, que Él es absoluto en todo el espacio. Omnisciencia, que lo sabe todo. Y omnipotencia, que todo lo puede, todopoderoso. Hay más, obviamente, aquí solo he puesto una lista un poco así, con algunos como más famosos de los atributos. Entre los atributos comunicables o llamados morales está la santidad. Nosotros podemos buscar la santidad. De hecho, estamos en un camino de santidad progresivo por medio de por medio del Espíritu Santo que habita en nosotros, pues estamos en un proceso de santificación. Y pues nosotros participamos o experimentamos ese atributo. La verdad también es un atributo comunicable. La justicia, como lo había mencionado anteriormente, el amor, la gracia, la fidelidad, la bondad, la paz, y ahí podríamos agregar muchos más. Bien, vamos a empezar con algunos atributos de Dios. En este caso, Dios es un espíritu vivo y activo, además de ser invisible y personal. El espíritu normalmente es invisible, ¿verdad? Es activo porque está trabajando, está ahí. Y es personal porque tenemos cada uno de nosotros una relación personal con Él. Jesús explicó a la mujer samaritana, en ese texto bíblico, ya lo vamos a leer, a Dios no le importa en absoluto el culto puramente externo, aunque se lleve a cabo en un lugar determinado. Vamos a leer el texto bíblico. A ver. Juan capítulo 4, versículos del 20 al 26. Nos dice, nuestros padres adoraron en este monte, dice la mujer samaritana, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, se dice que era el monte Gerazim, no estoy seguro completamente, pero esa es la teoría que se tiene, ni en Jerusalén, dice, adoraréis al Padre, porque vosotros adoráis lo que no sabéis. Acordémonos que eran samaritana, ella. Entonces los samaritanos no se llevaban por los judíos porque los samaritanos era como eran como israelitas que se habían mezclado con las demás naciones por ese tema de que el reino del norte fue cautivo y pues de ahí empezaron a mezclarse, perdieron su identidad. Entonces muchas cosas como que no lo entendían muy bien de lo que fueron enseñados en la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, aunque hay otros que dicen de que ellos solo hacían caso o tenían como palabra de Dios el Pentateuco. Por eso es que dicen de que el monte Gerazim era el lugar de adoración, porque estaba el monte Ebal y el monte Gerizim. Entonces, en el monte Gerizim fue que donde hicieron los sacrificios, porque Dios les dijo que ahí lo tenían que hacer para el tema de hacer ese momento en donde hablaron de las bendiciones y de las maldiciones. Entonces, ellos se agarran de ahí diciendo de que ese era el lugar donde tenían que adorar. Pero más adelante, pues nosotros sabemos que Dios designó en Jerusalén, ahí en el monte del templo, pues ahí fue donde fue designado para que pudiera ser adorado Dios. Y no es que Dios habite en templos hechos por hombre, ¿verdad? Sino más bien por quizá la dureza del corazón del pueblo y todo eso, pues ellos querían tener la presencia de Dios cerca, pues y Dios de esa forma se manifestó con ellos. Tenía un sentido también, acordémonos que el templo, pues al fin y al cabo representaba a Jesús también. Por eso el Señor Jesús dijo que destruiré este templo y en 3 días lo restauraré, algo así mencionó, ¿verdad? O sea que al final, pues todo eso apuntaba a Cristo. Y nosotros somos parte de ese templo porque Él es la cabeza de la iglesia y nosotros somos parte de ese cuerpo de Cristo, que es la iglesia. O sea, ese templo que realmente representaba estos tiempos que estamos viviendo. Bueno,
Sí, ¿verdad? Estos tiempos que estamos viviendo en donde nosotros somos parte de ese cuerpo de Cristo, somos piedras vivas de ese tiempo, de ese templo, perdón. Pero bueno, dice el versículo 22, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. O sea, el Antiguo Testamento, lo que tenían los judíos en ese tiempo, pues efectivamente era palabra de Dios. Entonces ellos sabían mejor sobre esos temas espirituales. Tal vez no a cabalidad, porque no reconocieron muchos de ellos al Señor Jesús como el Mesías, pero sin embargo sí, de ahí tenían la palabra de Dios pues en sus manos. Y obviamente el Señor Jesús viene del pueblo judío, viene de ese linaje del rey David, quien era judío también. O sea, era de la tribu de Judá. Dice el versículo 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. O sea que él de alguna forma estaba diciendo, ¿verdad? Que el templo en Jerusalén iba a llegar a su fin. Ya no iba a haber razón de ser para hacer sacrificios ni nada de eso, porque estaba por venir el nuevo pacto en la sangre de Cristo Jesús, en donde todos esos sacrificios que se hacían en el templo y todo eso apuntaban a ese sacrificio definitivo del Señor Jesucristo. Y por ende ya el tener un templo ya no tenía sentido, ¿verdad? Sino que el Señor Jesús es el templo, es la cabeza de la iglesia. Entonces ya no necesitamos nosotros ir a la iglesia como para tener un momento de intimidad con Dios o para buscarlo. Podemos buscar nosotros a Dios, tenemos acceso directo a Dios. O sea, podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque por la fe en el Señor Jesucristo, porque Él lo hizo posible. Luego dice, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, dice, y aquí es la parte donde queríamos como más que todo recalcar. Ahí vemos el atributo de Dios, o quién es Dios. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. No es, o sea, no es una forma como el hombre natural lo va a encontrar a Dios, sino que únicamente por medio del espíritu, de forma espiritual, es que podemos encontrar a Dios y le podemos adorar. Y dice, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. El versículo 25 dice, le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. O sea, como que no le creyó mucho, ¿verdad? Pero ahí el Señor Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. Y ahí pues ustedes conocen el resto de la historia. Entonces, efectivamente Dios es espíritu. Quiero ver. ¿Cuáles son las implicaciones de ser un espíritu? Dice el material de avance. Faltan 4 minutos, tengo yo. Creo que podemos leer una parte. Pues Dios es personal, habíamos dicho anteriormente. Dios se identifica con un nombre personal. Dijo en Éxodo capítulo 6, versículo 2, yo soy Jehová. Si bien esa palabra, ese nombre Jehová, fue una transliteración del tetragramatón, bueno, que en hebreo aquí está el nombre, ¿verdad? Que son unas letritas así, una, dos, no sé si son 4 o 5, creo que son 5, 1, 2, 3, no, 4 creo que son. Se dicen que son una sigla, ¿verdad? YHWH creo que es, o BH, si es en español. Es el nombre divino de Dios que lastimosamente a lo largo del tiempo se perdió o no se conoce a cabalidad cuál es la pronunciación correcta del nombre, porque los judíos de alguna forma, bueno, el pueblo de Israel era bien celoso con el nombre también. De hecho, está en los 10 mandamientos, ¿verdad? De que no dirás el nombre de Dios en vano. Entonces ellos tenían un gran cuidado con eso. De hecho, hasta para escribirlo, pues no lo escribían como tal. Entonces, de alguna forma se fue perdiendo cómo se pronunciaba.
Hoy se dice que es Yahvé o Yahweh, si está en inglés. Y bueno, y si se dice las siglas en inglés, Yehovah-Hei. No, sí, creo que en inglés es eso, Yehovah-Hei. Se oye como, al leerlo así rápido, se oye como Jehová. Y de por ahí vino la palabra Jehová. Las versiones más nuevas de las Biblias tratan de no poner el nombre Jehová, mejor ponen Señor en mayúscula, etcétera. Entonces, um, tal vez porque no fue la mejor traducción Jehová, pero igual, el punto aquí, Dios sabe cuando hablamos de Él, ¿verdad? Por quién es Él. Y pues no debería haber tanto conflicto con el tema del nombre, ¿verdad? Al final, pues el Señor Jesús manifiesta o nos da a conocer quién es el Padre, ¿verdad? Entonces, no hay otro Salvador y mediador sino el Señor Jesucristo. Eh, Bueno, pero más adelante vamos a hablar más sobre este tema porque ya es la hora. Bien, entonces no sé si hay alguna pregunta, algún detalle que quieran mencionar, algún comentario, hermanos y hermanas.